Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana, nos metemos ya en nuestro tiempo de polémica, porque ya están con nosotros en vivo aquí en estudios Mariana Pomies, directora ejecutiva de la consultora Cifra. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? También nos acompaña el periodista Antonio Ladra. Buenos días, Antonio. Buen día, ¿cómo le va? Y el doctor Enrique Viana, abogado, ex fiscal. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo anda? Bien, buen día. Bueno, ¿pasaron todo buen fin de semana? ¿Pudieron disfrutar algo ayer, por lo menos? Precioso día. Lindo Sí, día, sí. ¿no? Día del niño. Sí. ¿Te regalaron algo, Antonio, no? Por el día del niño. Sí, yo estaba en Buenos Aires, mirá. Ah, ¿llegaste ahora de Buenos Aires? No, llegué anoche. Anoche. Mirá, Sí. mirá, ¿cómo está por allá? Y Buenos Aires es una linda ciudad, ¿no? Ah, eso siempre, Se nota el tema de la crisis, pero sigo diciendo, ¿no? Somos unos mugrientos los montevideanos que no se puede creer. Y bueno, yo qué sé, yo recorrí Buenos Aires, el microcentro, el centro, donde hay muchísima más gente que acá, y bueno, ves basura como acá, los contenedores, no hay basura alrededor de los contenedores. Yo ahora viniendo acá a 3 cuadras vi. No, yo reconocí, en general es así. Yo estuve más o menos por Semana Santa, por ahí un poco antes. Me llamó la atención, por el 1 de mayo, me llamó la atención la mugre en Santero. Bueno, después de la feria sería. No, bueno, no lo sé. Capaz que después de la feria, entonces ahí cambia un poco la cosa. Y el sábado de noche el centro también es mugriento. Está complicado, con la Sí, actividad de los sí. cartoneros. en fin. Mucha gente No es lo que yo- Mucha gente impresionante la cantidad de gente. Eso también. Ahora, Acá también. digo también que si tomamos en cuenta la población que hay en Argentina, la población que hay en Buenos Aires, la población que hay en Montevideo, hay muchos más viviendo acá. Ganamos por paliza. Ganamos por paliza, eso no por tenga favor. duda, no tenga duda. Bueno, hecha esta breve introducción, vamos a meternos en el tema que nos convoca esta mañana. Ahora, se nota la crisis, se nota la crisis. Eso sí. La están sufriendo, ¿no? Sí. Allí en Palermo es increíble la cantidad de alrededor de la feria, de esa que hay los sábados, la cantidad de locales vacíos Sí. que hay. Cantidad de locales vacíos. Y todos con liquidación. No sé los precios. Una muestra De la ropa dicen que está cara. Pero del particular momento de la economía argentina. Pero vamos a poner sobre la mesa esta mañana un tema que saltó la semana anterior y fue esa formalización que hizo la minera Aratirí de una demanda internacional contra Uruguay por más de 3.500 millones de dólares, exactamente 3.536 millones de dólares. Esta firma de origen indio presentó un proyecto, recuerdan ustedes, en el 2011, con la intención de instalar una mina allí en la zona de Valentines para extraer hierro, pero la aprobación de una ley de minería fue interpretado por la empresa como un cambio en las reglas de juego. Y nos hemos preguntado desde aquel momento si efectivamente se le cambiaron las reglas de juego a Aratirí, y preguntamos a nuestros contertulios cómo esperan que nos vaya en ese arbitraje. Tenemos aquí en torno a esta mesa a alguien que fue de los primeros que alertó sobre lo que podía llegar a pasar con la llegada de esta iniciativa, que es el doctor Enrique Viana. Le decían ya por aquel entonces el fiscal verde, ¿no? Ya venía de aquellos años, doctor. ¿Cómo ve esta demanda que se le plantea al Uruguay? En Chile y en Perú, a los contratos de inversión los llaman contratos ley. Están establecidos en una vieja ley minera de 1920 y pico, están establecidos en el Código Civil a partir del año 76, si no recuerdo mal, y Fujimori los incorporó a la Constitución en el año 93. Contratos ley, es decir, el contrato es una ley. Podemos explicar por qué es una ley. Naciones Unidas tiene un trabajo muy interesante que lo pueden encontrar por Google, State Contract, contratos de Estado. Un congresista norteamericano habla de que este es el fenómeno del Estado contratado por empresas privadas, ¿no? Y yo sostengo que los contratos de inversión son contratos de corrupción. Corrupción en el sentido que le da Mariano Grondona en un viejo libro de allá del año 93, La corrupción, que refería un poco al periodo de Menem en aquel momento. Y él habla de corrupción estructural. Y de alguna manera él toma los viejos conceptos de Montesquieu cuando habla de la corrupción de los poderes. Cuando Montesquieu, para sostener la separación de poderes, sostiene que cuando el poder está en pocas manos, el poder se corrompe.
Los contratos de inversión son justamente eso, tienen como objetivo final, como enemigo a vencer, los conceptos de república. ¿Por qué el concepto de república? Porque tiene como enemigo a vencer la separación de poderes. Toca cada uno de los poderes, condiciona, los contratos de inversión condicionan los 3 poderes del Estado. Podemos desarrollar un poco también esa idea, cómo los condiciona. Y al mismo tiempo provoca otro de los males contrarios a un concepto de república, a un concepto republicano, que es el principio de igualdad ante la ley. Crea un feudo, una isla normativa singular, le llaman para no llamarlo feudo, en el cual el principio de igualdad ante la ley queda absolutamente destruido. El Uruguay ha firmado desde el año 87 un sinnúmero de tratados de inversión. En 1965 el Uruguay se negó a entrar al CIADI en una famosa resolución del gobierno colegiado de aquella época diciendo que violaba la Constitución. En 1999, en el gobierno de Sanguinetti, segundo gobierno de Sanguinetti, el Uruguay entra al CIADI ratificando el tratado del CIADI de 1965. Contradice lo que se había dicho en 1965. A partir de allí, Uruguay sigue firmando tratados de inversión, se llaman de nueva generación, en ese documento de Naciones Unidas, que pretende ser un documento objetivo, refiriendo qué son los contratos de inversión. Sin embargo, en determinado momento dice que hay una categoría de contratos de inversión que suponen la violación de la soberanía nacional de los Estados. Adivinen ustedes qué tipo de contratos hemos firmado nosotros. Aquí, Aratirí hizo la negociación de un contrato de inversión. No sabemos, yo no lo sé, si existió o no la firma de un contrato de inversión, basado en un tratado de inversión que aquí traje, el tratado de inversión con Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del año 91, anterior al ingreso al CIADI. Aparentemente el mecanismo de arbitraje, digo aparentemente porque son todos datos dados por la prensa, pero que no los hemos podido corroborar, el mecanismo de arbitraje no es el CIADI, sino que es otro, el UNCITRAL creo que es el que se está invocando. Allí se me empiezan a generar las dudas, porque si uno lee el tratado de inversión con Gran Bretaña, ese mecanismo en principio en sí no está mencionado, sí en otros tratados de inversión. Entonces yo no sé si no existe un contrato de inversión donde mencione ese mecanismo de arbitraje. En definitiva, nos hemos sometido a la voluntad de una empresa. Alguien dirá, bueno, pero si el contrato no está firmado, no, porque acá se aplica lo que se llama una de las teorías de la dinámica de los contratos. Ya se generan obligaciones a partir de que se empieza a negociar el contrato. Y yo voy a mencionar 3 obligaciones que Uruguay cumplió en función de esa negociación del contrato. Regasificadora, puerto de aguas profundas, y yo sostengo que también la ley Aratirí, la ley de minería de gran porte, que ahora invoca a la empresa, que es la causal de cambiarle la ecuación financiera, y por eso el Uruguay le tiene que indemnizar. Y usted dice que fue al revés, que se la hicieron para ellos. Se la hicieron para ellos. Todo el mundo la llamaba la ley Aratirí en su momento. Nosotros planteamos su inconstitucionalidad por ser una ley hecha a la medida. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Ahora, si Uruguay empezó a cumplir 3 obligaciones, hay una teoría en materia jurídica que se llama la teoría de los actos propios. Cuando yo encamino mi conducta en determinado sentido, no puedo luego contradecir ese sentido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si el Uruguay estuvo cumpliendo obligaciones de negociaciones hechas con Aratirí, eso nos quiere decirnos que Aratirí le generó una expectativa de la inversión. Y ese debe ser el argumento por el cual reclaman esas cifras sideral, que es el lucro cesante, lo que dejaron de ganar por extraer el hierro. Antonio, ¿decías algo? No, yo lo que digo es que me llama la atención que se dijera, que se dice que era la ley Aratirí, que es cierto, es la ley Aratirí, y que Aratirí haga el juicio diciendo que justamente esa ley ¿cómo es Sí, que esa ley le hizo mal, o le provocó obstáculos para la inversión. Yo creo que ese evidentemente es un argumento para el reclamo, ¿no? También ellos hablan del tema del puerto de aguas profundas. También yo no sé si ellos no hablan del suministro de energía. El suministro de energía era la regasificadora. Que era todo, eran aquellos paquetitos que dijo Mujica. Sí. La regasificadora. Que dejó atados. Bien atados al próximo gobierno. Él no decía qué gobierno, dejó 3 bombas. Sí, paquetitos, lo que había dentro del paquetito. Porque fue la regasificadora, el puerto de aguas profundas y lo de Aratirí. Ahora, hay algo que yo no le asigno responsabilidad exclusiva a Mujica, que es el Uruguay en la medida que ha ratificado tratados de inversión, que ratificó el tratado de CIADI, pero que luego ha seguido firmando contratos de inversión donde establecen una serie de cláusulas, entre ellas la cláusula de la no expropiación, de las no expropiaciones indirectas. Bueno, en la medida que se producen esos
esos condicionamientos, cualquier negociación de un contrato de inversión ya supone someterse a la voluntad de una empresa. Ojo, UPM, ¿no? Que es el presente. Bueno, en su momento, Mariana, la sociedad uruguaya tenía opiniones diferentes. Había quienes decían, es bueno extraer el hierro, ¿para qué lo queremos tener ahí abajo? Había quienes se oponían, incluso el presidente Mujica decía, bueno, vamos a hacer una consulta popular, a ver qué quieren hacer los uruguayos. En fin, se habló el tema estuvo en la opinión pública. Y nosotros, como otros proyectos de gran inversión, siempre los seguimos en la opinión pública y en general siempre fueron bien recibidos como fuente de generación de empleo. Los uruguayos siguen y desde hace ya muchos años siendo receptivos a proyectos grandes, sobre todo desde que gana el Frente Amplio. A partir de que el Frente Amplio es gobierno, aumenta muchísimo el porcentaje de uruguayos que aprueba o ve con buenos ojos los grandes proyectos de inversión que generan fuente de empleo. Sobre todo por eso, porque generan fuente de empleo. Y también los medimos localmente en lo que fue las expectativas de Valentines y Cerro Chato alrededor en su momento, o los que rodean a los proyectos de UPM y de Montes del Plata. Y más aún, los habitantes de las localidades son muy receptivos y ponen muchas expectativas en eso, sobre todo porque se trataba de localidades abandonadas por la mano de Dios, como dicen ellos, ¿no? Localidades que necesitaban fuentes de empleo, que necesitaban generadores de movimiento, no solo empleos directos, sino indirectos. Y todos estos proyectos, de hecho los ha generado UPM y Montes de Plata, y también Valentines se movió mucho cuando Aratirí se instala ahí para hacer la prospección y instala una oficinas y muda a algunos de los... Claro, había gente trabajando. Había gente trabajando, había movimiento, había gente que ya había... que recibía dinero por dejar que se hiciera la prospección en sus campos, gente que ya estaba previendo por donde pasaba el mineroducto hasta llegar hasta allá, ingresos que se cambió, es cierto, como dicen, es cierto, se hicieron 2 proyectos de mineroducto, el primero iba en una dirección y el segundo, si bien uno dice salía unos kilómetros, implicaba un movimiento grande dentro del territorio nacional para poder porque el mineroducto no se traza por cualquier lado, ¿no? Tiene sus requisitos y entonces se hicieron 2 proyectos de posibilidad de pasaje de mineroducto y se empezó a negociar con los dueños de los terrenos por donde pasaba el mineroducto y cuáles eran los perjuicios y cuáles eran los costos que había que pagar en los 2 caminos, y todo eso también se seguía desde la opinión pública, que generaba muchas expectativas positivas al respecto. Eso habla de un país en el que pasan pocas cosas y la gente, cualquier cosa que pueda generar fuente de empleo, se ve con buenos ojos. Allí en Cerro Chato, que era el lugar, o sea, allí había una división importante en el pueblo, ¿no? Sí, pero la mayoría de la población, cuando encuestábamos, era favorable. Sí, puede ser. Discrepo con eso, pero bueno. Discrepo absolutamente con esa visión. Había un enfrentamiento entre poblaciones, hasta en familias, pero no era... Eso es cierto, había una minoría. Pero en general lo que nosotros seguíamos también, familias muy vinculadas, ¿no? Había gente que se beneficiaba y otros que no, incluso negociaciones que se hacían por detrás de los que querían beneficiarse. Nosotros lo seguimos bastante de cerca. Me consta que Cifra siguió, porque tengo un informe de Cifra hecho para la empresa Aratirí que le voy a leer porque creo que es muy significativo. Nosotros desde que empiezan las prospecciones seguimos las poblaciones de alrededor y hasta hace no mucho también. Sí, en general los que estaban a favor eran los empresarios de allí de la zona, ¿no? Me recuerdo la estación de servicio y un restaurante que había que era de un jugador de fútbol, creo que se llamaba La Lata, algo así, creo que se llamaba el restaurante, que tenía a su vez los dueños del hotel de la zona, y estaban, habían hecho inversión previendo la instalación de Aratirí y el movimiento que se iba a generar allí. Después había otros sectores de población que estaban de la población de allí de Cerro Chato, también estamos hablando de una población pequeña, ¿no? Pero que estaban en contra por el tema de la extracción de minería a cielo abierto, ¿no? O sea, que eso iba a implicar un problema... Una destrucción absoluta de territorio, ecológico. Un hierro muy diseminado, muy
de muy baja ley, como se dice, significaba la destrucción total del territorio, total, absoluta, de que Sí, lo que involucraba parte de 4 departamentos del Uruguay. Bueno, allí, claro, Cerro Chato es un lugar donde hay Se junta las fronteras. Claro, la frontera, allí la Sí, triple bueno, pero frontera. involucraba un territorio era mucho muy más, importante. porque iba hasta Rocha. No solo El mineroducto, no la explotación. Claro, el La explotación mineroducto, está sí. concentrada en unos kilómetros. Sí, sí, No. La explotación suponía vastas áreas que eran no solo los socavones, los grandes espacios, para el que compara la fábrica esta de Portland, de la extracción de Portland, ahí en cerca de Minas, uno puede ver la cantera que está a mano izquierda de la empresa privada, bueno, eran 10 veces más grandes que ese espacio, el espacio de cada uno de los socavones, y eran como 4, 5, 6. A eso había que sumarle todo el acopio de lo que se sacaba y no era hierro. Y había que sumarle un dique de relaves que iba a ser la laguna artificial más grande del Uruguay. O sea, era un espacio impresionante que suponía destrucción y hasta cambio del clima en el lugar. O sea, no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Es más, la ley Aratiri previó entre sus aspectos los impactos que iba a provocar esta actividad para legitimar esos impactos. Por eso nosotros planteamos la inconstitucionalidad de la ley. Los problemas ambientales son una cosa, pero también, yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, que los contratos de inversión, los tratados y los contratos de inversión, son mecanismos para dañar la integridad, la soberanía, la constitución de un país, para luego sí dañar el territorio con absoluta impunidad. Y no tener luego que recibir los reclamos por el daño que van a provocar en el territorio. Los contratos de inversión. Sí. Pero depende de cómo se hagan también, ¿no? Los Contratos de inversión siempre hay. No. ¿Usted leyó el contrato de inversión de Monte de Plata? ¿Leyó el contrato de inversión? Yo digo, pero depende de cómo son se todos haga. iguales los contratos ¿Y cuáles de son inversión. las alternativas para que las empresas puedan invertir? ¿Cuáles contratos de inversión son buenos para que las empresas puedan invertir? No, lo más importante es no firmar contratos de inversión, porque el contrato de inversión por sí solo supone el sometimiento de los 3 poderes del Estado. Pero depende. Entre otros, la cláusula que tienen todos los contratos de inversión, el de Montes del Plata, ¿Y cuál es la figura jurídica que permita garantizar a la empresa que invierte dinero que va a respetarse la ley al respecto y para beneficiar al Estado? ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es la norma jurídica que si yo soy uruguayo y quiero invertir, es la pensando... norma jurídica que me garantiza a mí que se me van a respetar mis derechos? Y va a haber un contrato de inversión. La Constitución de la República. Pero contratos de inversión siempre hay. El tema es el contenido. No. Contratos de inversión son una figura... Pero no digamos que siempre hay. Los contratos de inversión son una la figura que Constitución surge no alcanza. a partir de la existencia de los tratados de inversión. Primera cosa. Segunda cosa. No casualmente hablamos de contratos de inversión cuando hablamos de emprendimientos con serios cuestionamientos ambientales. Sí, pero ¿cuál es la manera de que los grandes emprendimientos puedan venir a desarrollarse en Uruguay? ¿Cuál es la figura? No con estos contratos ¿Y cuál es la figura? No lo sé, pero yo no voy a entregar la soberanía legislativa, ni el Poder Judicial que lo desplaza a un organismo de arbitraje, el condicionamiento del propio Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo queda condicionado en los contratos, lean el precontrato de UPM, por eso depende para del otorgar contenido del contrato. Depende del contenido del contrato. Pero yo los invito a los oyentes. No, está bien, los que se habrán hecho. A leer una serie de trabajos que existen, incluido ese de Naciones Unidas, que no es un trabajo tendencioso, todo lo contrario, hasta parece hablar a favor de los contratos de inversión, leer lo que significan los contratos de inversión. Bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Yo lo entiendo, pero la gente no se va a poner a leer porque es muy complicado. Yo prefiero, la alternativa a la prostitución es la no prostitución. Yo entiendo que los contratos de inversión son contratos de prostitución. ¿Y cómo recibimos las inversiones extranjeras que necesitamos? Porque el Uruguay por sí mismo está claro que no puede... Para dar garantías y seguridad a la inversión. Claro, pero por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de Aratiri incluye un anexo hecho por la consultora Cifra. Esto tiene fecha 2010. Minera Aratiri, extracción y beneficiamiento, proyecto Valentina, Minera Aratiri, extracción y beneficiamiento mineral de hierro, proyecto Aratiri. Relevamiento Lo nuestro no era de impacto ambiental, era línea de base social, no impacto ambiental. No, escúcheme,
era la línea de base social incorporada al estudio de impacto ambiental, claro, que pero presentó Aratirí en el procedimiento Bueno, de claro, evaluación de el impacto estudio ambiental. de Está en un el expediente estudio de impacto público. ambiental no lo hace Cifra, lo hace Está en un una... documento público que es el expediente del pero Cifra no hace estudios de impacto ambiental porque no, son hizo técnicos. parte del estudio de impacto ambiental. No, Parte el impacto... escúcheme, parte del estudio de impacto ambiental incluye la planificación social y lo que piensa la sociedad. Yo lo voy a leer lo que dice. Dice, ¿cuál es la estrategia más apropiada? Esto es lo que dice Cifra. ¿Cuál es la estrategia más apropiada para, entre comillas, vender el proyecto Aratirí a los locales? Yo siempre había dicho que me hubiera preferido que me llamaran nativo o indígena antes que llamarme local. Pero bueno, y hace 3 recomendaciones, entre otras. Informar solo lo necesario a las personas que necesitan saber, en lugar de comunicar masivamente mensajes que puedan ser malinterpretados por públicos alejados. Acaba mi interpretación. No informar o informar poco. Segunda recomendación, no involucrarse en discusiones con grupos opositores, porque eso aumenta su visibilidad y transforma críticas muchas veces infundadas en una batalla de ellos, la empresa extranjera contra nosotros, los uruguayos de a pie. No debatir. Va por mi cuenta. Y la tercera recomendación, quizás la más significativa, dejar que las autoridades públicas, entre comillas, jueguen su papel y vendan el proyecto, porque las autoridades tienen la legitimidad que les otorga su cargo y sobre todo la legitimidad que les da no ser parte del proyecto. Estas son las 3 recomendaciones que se dan a la empresa, para mí muy significativas. Yo a esto lo llamo... Ninguna de impacto ambiental, ¿no? Yo lo llamo... No, de aspectos sociales y de aspectos... No, de comunicación. Yo lo llamo, ¿sabe cómo lo llamo yo esto? El síndrome Chasman-Chirolita. ¿Saben por qué? Porque Chasman-Chirolita. claro, el Estado se transforma en un ejercicio de ventriloquia. ¿Quién manda en esta relación? Alguna vez se me criticó porque yo dije la empresita Row, cuando en el contrato de Montes del Plata dice Row MDP o ahora Row UPM. Porque si ustedes ven el conjunto de obligaciones, de cada 10 obligaciones, 9 son para la empresita Row. Adivinen quién somos la empresita Row. ¿Quiénes firmaron en nombre nuestro, en nombre de la empresita Row? No entiendo cuál es su cuestionamiento. Ahí lo que se le No, recomienda a esto la es sometimiento, empresa... esto es esclavitud, esto es Bueno, como usted sometimiento, dijo, es su esto es colonización interpretación. consentida. Está bien, como usted dijo, es su interpretación. Yo está lo que bien. yo veo allí, lo que Sí, yo está veo bien, allí, es su Cifra trabajando para Aratirí, ¿no? No, bueno, Sí, vamos a ver. y trabajamos para muchas empresas nacionales y locales. por supuesto. Gracias a Dios, porque si no... Entiendo entonces su posición, la comprendo y la justifico. No sé cuál es mi posición, según usted. Defender Su a Aratirí, interpretación. defender a Aratirí y Yo defender no que ahora defiendo a Aratirí Aratirí. nos quiera cobrar hasta la ropa interior. No, ella no dijo eso, doctor. Lo que yo entiendo de esto, porque he trabajado en el tema de porque esto es cómo comunicar determinada cosa. Puede ser Exactamente. una inversión u otro tipo de cosas. Es decir, perfecto. es decir, Esto está eso en el es estudio de impacto manual, ambiental. es de manual, pero Es de manual de está- comunicación, es de no lo manual de inventamos comunicación. nosotros. Bueno, pero es de manual de comunicación Esto en está cualquier en el parte del estudio mundo. de impacto ambiental. Pero la ella- confesión No es de que acá confesión, el no es Estado... confesión. Sí, la No, confesión no, de que no. el Eso Estado son tiene que hablar instrucciones. en nombre de la No, empresa. claro. Es que el Estado está al servicio de la No, no empresa. es Porque confesión, el Estado doctor. contratado, pero por No, favor. porque el Estado es está al así. servicio de la población y se No, tiene que acá está el informar. servicio de la empresa, no de la población. No, acá está no. el servicio de la empresa. Está interpretando mal, el doctor, contrato usted de está entendiendo inversión, mal. lean los contratos de inversión. El contrato de inversión es poner al Estado de rodillas al servicio de la empresa. ¿Sabe lo que pasa? Que Esos eso no son está los escrito contratos de para inversión. abogados, está escrito Contrato para de la gente que corrupción. se encarga de comunicación que entiende lo que No, dice la ahí, gente, no los para abogados abogados. entendemos de pero, comunicación, pero, se supone que algo entendemos. de todas maneras, estamos basando el cuestionamiento del tema central, de un juicio y todo lo demás, en una recomendación sobre la política de comunicación. El tema seguramente No, es mucho más profundo. Esto es un reconocimiento de Bueno, lo pero que es un significan reconocimiento, los porque es un... Pero leamos los tratados y los Pero, contratos de doctor, inversión. ni siquiera sabemos si eso... Pidamos, vamos a hacerlo. pero, Con el doctor, doctor Salle lo vamos a hacer. pero ese es otro vamos tema. a pedir, por medio del acceso a la información, 2 cosas vamos a pedir. Pero déjeme decir la una- negociación completa con Aratirí Está bien. y la demanda contra Uruguay. Porque Pero eso sabemos no- que el eso es lo entrecruzamiento importante. de información va a demostrar una Pero sola eso- cosa, sometimiento. Pero eso, doctor, no es... Ni siquiera sabemos si lo adoptó. Es un ¿Cómo que no consejo... sabe? Pero, No sabe- déjeme no sabemos si terminar, lo adoptó, ¿qué? déjeme terminar. Es un consejo Es de un consejo comunicación. que da una consultora sobre el modo de comunicación. No prueba más que eso. Perdón, que se lo damos a cualquier empresa pública o privada. No, O sea, yo ¿hasta digo, dónde comunicar? Perfecto. Es un Bueno, yo consejo. igual lo que yo Seguramente puedo decir, tiene razones si me más permiten, profundas. si Usted- me Vamos a escuchar permiten, a Antonio, por favor. Si me permiten, igual para mí, lo más grave, creo yo, capaz que estoy equivocado, recién hablábamos antes de entrar acá, pero en enero del año 2010,
el Mujica, el presidente Mujica, era un presidente electo, recién había sido electo. El ex embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Meyer, se despidió de la embajada uruguaya porque se retiraba, e hizo un asado, un gran asado, una gran comida en su chacra que tiene en Nueva Albesia. Allí invitó muchas personalidades del mundo de la política y de empresarios. Recuerdo, estaba López Mena, por ejemplo, obviamente que lo tenía que invitar porque es un hombre con inversiones en Argentina. Otro contratante del Estado. Contratante del Estado, sí. Y estaba el presidente electo José Mujica, que estaba con su señora, la actual vicepresidenta Lucía Topolansky. Y bueno, estábamos allí cubriendo esa reunión, y bueno, cuando quisimos hablar con Mujica, recuerdo que nos dijo: no voy a hablar, lo único que les digo, presten atención a los indios, que se van a llevar todo lo que hay abajo del Uruguay, y eso es el futuro del Uruguay. La verdad, ninguno de los que estábamos allí, si hay algún colega que estaba allí, capaz que lo recuerda, pero ninguno de los que estábamos allí sabíamos de qué se trataba, ni de los indios, de qué indios hablaba, de qué, es decir, pensamos en charrúas, en Suixpiel roja, algo raro, pero fue como una cosa extraña. A mediados del año 2010 se empezó a develar la incógnita. Los indios eran los indios de Aratirí. Y lo que estaba indios de la India. Indios de la India. Y lo que estaba abajo del Uruguay, que iba a ser la salvación del Uruguay, era el hierro. Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿cómo Mujica ya sabía? Es decir, porque eso tenía que venir de antes. Ya sabía Mujica que los indios iban a venir y que iba a tener una negociación con gente de la India, que además, y ahí es el otro tema, ¿no? Es decir, los que se presentaban por Aratirí, porque Aratirí es un nombre de fantasía. ¿Qué experiencia tenían? Ninguna experiencia. Ese era el tema. No se sabía ninguna experiencia en el mundo. Pregunto, ¿Samín Ferrús no será algo parecido a Cosmo? ¿Se acuerdan de Cosmo? Bueno, sí, el hombre de la y Samín Ferrús es digamos... Y la otra pregunta que me haga, ¿no es demasiada casualidad que en la organización de Aratirí, no de Samín Ferrús, que eran los indios, pero de Aratirí, había muchos exfuncionarios públicos integrantes del Partido Socialista? Bueno, sí, usted lo dice por Puntigliano, por ejemplo, que fue el gerente. Por Puntigliano, por Alicia Torres, por el señor Silvio. No, Alicia Torres no estaba en Aratirí, nunca estuvo en Aratirí. Nunca estuvo en Aratirí. Revisen bien los papeles. No, sí, no estaba en Aratirí. Revisen bien los papeles. Alicia Torres estuvo después de ser directora de la Dinama, ¿no? Estuvo. Revisen los papeles. Bueno, puede ser, a ver, revisaremos. ¿Usted allí vislumbra ¿no? alguna especie de amiguismo, doctor? Yo lo que vislumbro es que hay algunos negocios que son traídos por nuestros gobernantes sin licitación pública. ¿Usted sintió que hubiera habido una licitación pública por el hierro Valentines? No. Tampoco lo hubo por la celulosa, ¿no? Mire, en ese eso es cierto, trabajo, no hubo licitación porque en verdad es quien presenta un proyecto. El mecanismo es diferente. Es un mecanismo diferente. El Estado no había hecho prospección ahí para saber si había una vía. Licitación pública internacional. Lean el trabajo State Pero Contract. no funciona así la de Naciones minería. Unidas. Se hace esta pregunta, Naciones Unidas y la NUD se hace esta pregunta. ¿Cuándo se puede ir para atrás? Dice, echar para atrás ¿cuándo el Estado puede echarse para atrás en un contrato de inversión? Dice, hasta que se gana la licitación pública internacional. Pero no funciona. Por eso, bueno, pero eso si es alguien uno de quiere los mejorar los mecanismos. contratos de Es inversión. uno. No, Es pero es uno el de los mecanismos. lean los tratados anticorrupción que ha firmado Pero Uruguay. está Uno de bien. los mecanismos para evitar la corrupción, el amiguismo. Pero eso es cuando el Estado ciertos tiene un partidos bien que políticos quiere traigan a sus otorgar. empresas amigas, es la licitación pública internacional. Bueno, parece que acá en esto de las cámaras de reconocimiento facial hubo licitación y alguna Sí, pero cosa no fue parece pública, no es una licitación pública internacional. Parece que algún problema hubo fue una ahí, ¿no? licitación privada. Bueno, las licitaciones se pueden violar, pero lo cierto es que es un mecanismo. No es garantía de nada. No, Nada, pero es uno de nada. los mecanismos. Y menos en Uruguay. Las Es uno de los licitaciones, mecanismos más pero si no transparentes. existen las licitaciones, existe la contratación directa. Y la contratación directa Pero no es sospechosa contratación de criminalidad. directa, es una empresa que viene y está dispuesta a invertir, a comprar el territorio y hacer una explotación de un bien que el Estado no estaba por Concuerdo hacer. totalmente, a comprar el territorio.
y a sus Y gobernantes sí, donde también. hace el agujero tiene que comprarlo, Y a su así gobernante funciona. también. Y lo Como que las tiene que hacer constructoras de es una edificios tienen que comprar el terreno para levantar el edificio, porque si no, hacer no se una puede inversión comprar. que el Estado Ojo, el no hierro, podía hacer. el hierro no le pertenece a ningún particular, ¿eh? No por No, la no, profundidad en que no, está, pero No, lo no, que por está la arriba profundidad sí. no, porque el subsuelo es Por de eso. todos los Del uruguayos, es Por del eso, Estado. por la profundidad, esa misma subsuelo, razón debe profundidad. llamarse una licitación pública. Bien, sí, Antonio. No, perdón. o llamar a un plebiscito. También, eso me También. gusta, eso es divertido. A nosotros nos viene bien. Uno más, ¿no? Pero un Porque- plebiscito, no existe ese mecanismo No, de plebiscito. digo, pregunto, Sí, digo, porque plebiscitemos. también... No, no existe ese mecanismo Ahora, de plebiscito. yo, Todos una sabemos que pregunta, los plebiscitos una pregunta. son para modificar la Constitución, No, pero no existe bueno, el mecanismo no, de plebiscito solo. para consultar a la ciudadanía. Referéndum. No existe. Un Sí, referéndum. un No, referéndum. tampoco. ¿Cómo no? El referéndum está previsto para derogar leyes, pero no está previsto para hacer... eso fue lo que dijo Mujica en Eso su fue lo que momento. dijo Mujica, sí, sí, Claro. lo recordé. Ay, me equivoqué, como siempre se equivoca él, me equivoqué, eso no se puede hacer. La pregunta es esta. Después, ahora, cuando la con gente este empezó a juntar juicio, firmas para reformar la Constitución y prohibir la minería a cielo abierto en la Constitución, guardó violín en bolsa, por supuesto, ¿no? Mi pregunta es, Sí. ahora con este escenario que hay un juicio internacional, ¿usted qué avisora, doctor Viana, ya que Sí, conoce perdemos, ganamos, ¿qué Por lo posibilidades pronto no tenemos? estamos perdiendo, ¿no? Tenemos que pagarle el estudio jurídico ese que nos está defendiendo, primera cosa, ¿no? Bueno, Que es el está, mismo de es- siempre. En Estados Unidos. Es el mismo de El siempre, ¿no llama Le- eso también la atención? Es Ah, el mismo Y porque le estudio fue de bien. siempre. Puede ser. No, Este, capaz, digo, no sé. ¿Cuánto cobrará ese estudio jurídico? Un Y mucha 10% plata. de la Y- suma, ¿no? Mucho Bueno. dinero. Bueno, no sé. Se Bueno, cotizará. está. La otra vez ganó, en el juicio con la tabacalera Sí, ganó. Nos dijeron que ganó, sí, el laudo dice que ganó. No sé si no Ah, se transó ¿usted alguna sospecha cosa. que- ¿Piensa yo que no sé si ganó? Yo no sé si no se transó alguna cosa. Ay, Bueno, ay, los periodistas de ay. investigación que investiguen. Ay, ay, ay. No, lo que me refiero es lo siguiente. La empresa yo no sé si tiene posibilidades de ganar, pero ya enfrentar un juicio de estas características complica bastante, ¿no? Complica bastante porque supone una gran cantidad de dinero. Y además tengan en cuenta esta que yo les dije. En este tipo de temas no juzgan los jueces uruguayos. No vale la Constitución uruguaya, no vale la legislación uruguaya. Lo que vale es un conjunto de precedentes de los mecanismos de arbitraje que van a tomar en cuenta, si es que quieren, para analizar este caso. Derecho privado internacional. Yo lo llamo anacional, porque ni siquiera es el derecho privado de otros estados. Bueno, sino que es el derecho privado pero conjunto. es lo que se dan todos los países. Sí. O sea, por ejemplo, el FIFA Gate se juzgó en Estados Unidos. Y todo Pero el ocurrió- FIFA, ¿no? bueno, ahí sí vamos a entrar en ese No, tema. digo, El pero FIFA ¿de dónde Gate fue? ¿De dónde saltó? Porque una fiscal de Estados Unidos pidió ¿cómo es Porque la el prisión? porque el primero arrepentido fue el director de la Federación de Fútbol Norteamericano, y él empezó a explicar una serie de situaciones, bueno, y a está partir bien. de eso se supone que hubo defraudaciones y que Estados Unidos empezó a perseguir las defraudaciones. Y eso hizo ese saltar en es todos otro- los países. Para otro día. Y eso hizo saltar en todos los El países. FIFA Gate Vamos a quiere hablar- ir vamos quiere a hablar hablar del FIFA Gate. del pacto que hubo con Figueredo para sacar afuera a Weiss y a Damiani que no fueran procesados. Otro día vamos a hablar de eso. Pensé que iba a hablar de sacar afuera al perro a pasearlo. No, estaba hablando de otra cosa. Bueno, formaba parte del pacto. Era parte. Bueno, A su actividad preferida. Bueno, pero digamos. entonces el horizonte que usted ve, ya empezamos perdiendo 1-0. Todavía no empezó el partido, ya estamos... Uruguay cumplió obligaciones a partir de una negociación. ¿Cómo va a ser ahora para decir que no se estaba obligando de respecto de la empresa? Pero Que no eso- generó, porque además esas obligaciones generan expectativas, derechos adquiridos, pongan el nombre que quiera. Pero entonces la empresa tiene una puntita de donde agarrarse y decir, a mí me ilusionaron con esto y determinados obstáculos impidieron que Bueno, yo pudiera entre hacer otros esto entre otros y ganar obstáculos esto. entre otros obstáculos es que bajó drásticamente el precio internacional del No, hierro. pero Sí. tiene- Y eso por y eso supuesto. Uruguay no tiene nada No, que tiene ver. nada que ver. Bueno, por Ahora, eso. Y esa es gran causa y de eso que el creo que- proyecto esa- cayera. Eso que Estar se cayó. macaneando como si fuera la chacra del Pepe, macaneando dónde van a poner el puerto, eso ya es nuestro, ¿no? No. Estar A ver, macaneando estamos de acuerdo como- con los paquetitos. como se macaneó, o se benefició alguna empresa privada también contratante del Estado con la regasificadora, ¿no? El famoso mineroducto, para mí siempre fue una fantasía el mineroducto. Ese mineroducto era Bueno, era parte del proyecto, ¿no? irrealizable. Le diría que tan irrealizable como el trencito de UP. ¿Usted cree que la perspectiva es negativa de juicio para Uruguay?
Yo creo que va a haber un juicio, va a haber discusión de argumentos y que el Uruguay posiblemente tenga que transar en una cifra que estará a mediano camino de esa cifra. Es una fortuna igual, ¿eh? 500, uno reclama más de 1.500 millones para de luego dólares. transar en 500, en 600. Bueno, pero En son fin. 3.500. Es durísima, ¿no? Es grande, Bueno, han quedado varias puntas aquí, vamos a retomarlo del FIFA Gate, lo podemos retomar en cualquier momento, ¿eh? Sí. Pero vamos a ponerle por hoy Es un tema que nos entusiasma. Sí, el paseador de perros a mano se escucha toda la mañana. Un punto Él y sabe que lo que yo digo es verdad. un punto y coma a este tema. Le agradecemos como siempre a Mariana Pomies, a Antonio Ladra, a Enrique Viana, muy amables por haber participado de esta polémica, ¿eh? Bueno, Buena nos vemos jornada. entonces. Volvemos enseguida con la columna de música, Auriculares. Sí, Y señor. vamos a sortear el disco con lo mejor de Santiago Chalar. Hay muchísima gente participando del concurso. En la mañana de Oriental, Alfonso Leza y Mauricio Almada les acercan lo que hay que saber para empezar el día.